Vamos a recordar que todos los temas están siendo grabados. Todos los temas están siendo grabados y bueno, el principal motivo de las grabaciones pues ya sabemos cuál es, ¿no? Dios nos provee del Face, estamos echando mano del Face, subiendo predicaciones para poder alcanzar más almas a través del Face. Y bueno, estamos estudiando el libro de Efesios, el capítulo 1 en su versículo 15. Efesios, capítulo 1, versículo 15. Cuando lo tenga, diga amén. Y bueno, Efesios capítulo 1, versículo 15, en el título que dice, el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Quién se acuerda quién es el escritor del libro de los Efesios? Pablo. Estudiamos anteriormente el libro de Gálatas. Ahora estamos con el libro de Efesios. Y habíamos dicho que estamos estudiando la palabra de Dios en una manera expositiva. Estamos viendo pocos versículos, pero conociendo la riqueza que Dios nos da a través de Pablo en esta carta que es a los Efesios. Y bueno, el subtítulo es el espíritu de sabiduría y de revelación. Vamos a empezar en el versículo 15 y dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí Pablo está haciendo una referencia de que Pablo había escuchado que el caminar de los efesios era bueno. Por eso él dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo pedía por los santos. Pablo pedía por los hombres que seguían a Dios. Pero yo quiero que noten algo aquí. Dice el 15, por esta causa también yo, Pablo, habiendo escuchado de la fe en el Señor Jesús y del amor que tienen hacia los santos. ¡Wow! Difícilmente vamos a poder encontrar que en un lugar o en una iglesia se podía manifestar el amor que en este caso esta iglesia tenía para con los santos. O sea, el cristiano hacia otro cristiano manifestaba su amor, manifestaba su apoyo. El trabajo que Dios hacía en el cristiano se manifestaba. Pablo nos enseña, Dios nos enseña que debemos de ser así. Debemos de manifestar el amor entre el cuerpo de Dios, entre los cristianos, pero a veces no lo hacemos. Aparentemente leímos la primera vez estos dos versículos y como que no decía nada, como que no enseñaba nada. Pero si ustedes pusieron atención, estos dos versículos los repetimos hasta ahorita 3 veces. La pregunta es, en 3 veces que se repitió la lectura, ¿encontramos algo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que ya cuando leímos 3 veces estos dos versículos, pudimos encontrar que Pablo está diciendo que él ora por los hermanos en los cuales él vio que manifestaban el amor a los santos?
cristianos que manifiestan su amor a otros cristianos. ¿Cómo? ¿Nomás porque les decía Dios te bendiga? O más bien Pablo encontró hombres que no solamente también oraban por los demás, sino que quizás los estaban ayudando en sus cargas, en debilidades que ellos tenían. O a lo mejor alguno no tenía para comer y alguien le proveyó. O a lo mejor alguien necesitaba otra cosa y hubo un santo que proveyó para su necesidad. Entonces Pablo dice en el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea que él menciona en sus oraciones a esos santos que no dejaban de trabajar, que no dejaban de hacer la voluntad de Dios. Y no solamente hacerla, sino que se manifestaba, se veía y se notaba. Se notaba. Pase. Se notaba la voluntad de Dios en esos obreros. Entonces, en el versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí hay otro grande secreto. Atención. En el 17 Pablo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y aclara, el Padre de gloria, os dé espíritu de conocimiento, de sabiduría y de revelación. Sabiduría y revelación. O sea que el cristiano puede tener ese espíritu de sabiduría y de revelación. Y luego dice, en el conocimiento de Él. O sea, que la sabiduría que Dios le puede dar al cristiano y la revelación que Dios le puede dar al cristiano es dentro de la voluntad de Dios y en su riqueza de Dios y en su sabiduría de Dios y en su conocimiento de Dios. Fuera de Él no hay nada. ¿Cómo es esto? A lo mejor de repente, no en esta iglesia, en otra, me llegó a pasar que llegaban hermanos a consejería y me decían, hermano, es que se me apareció Poncio Pilato y me dijo que estaba arrepentido. Entonces, cuando nos llegan con ese tipo de situaciones nos podemos dar cuenta. Y nosotros sabemos que Poncio Pilato y alguien que ya haya muerto no puede volver. Lo sabemos. Porque establecido está para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No pueden volver. Y mucho menos se le pueden aparecer a alguien. Es que hermano, se me apareció el ángel tal y me dijo que yo tenía que hacer y que tenía que ir a desenterrar un tesoro que estaba en el terreno de no sé quién. Mentira. O cuando, por ejemplo, este señor que estudia los ovnis y toda su vida son los ovnis, el señor Maussan, que toda su vida son ovnis. Y si alguien tuviera una situación de saber quiénes son los ovnis, el cristiano sabe quiénes son los ovnis. La palabra ovni significa objeto volador no identificado. Pero para el cristiano no son ovnis, sino son ovis, porque es un objeto volador identificado. Sabemos quién es. A nosotros no nos engañan. Y no nos engañan no porque seamos superhombres, no, sino porque aquí opera la palabra que Dios le da a Pablo para dársela a la iglesia, el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Fuera de Él, no. Amén. ¿Vamos entendiendo? Y luego dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea que el cristiano tiene ojos en su entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, no piensen que es el ojo de la mente, que ya son hasta cíclopes, no. O que es el ojo que por ahí andan diciendo en otros lugares que es el ojo que todo lo ve. ¿Han identificado ese ojo?
que es un ojo que está encerrado en un triángulo, pues déjeme decirle y déjeme decepcionarlo que no es el ojo del Espíritu Santo ni es el ojo de Dios. Ese ojo es el ojo que todo lo ve, efectivamente, pero es el ojo de Satanás. Así que el que estaba pensando que ese ojo es del Espíritu Santo o ese ojo es de Dios, eso es una mentira. Es el ojo de Satanás. Cuando aquí la palabra de Dios dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando Dios nos dice esto, Él quiere que sepamos que el entendimiento humano está entenebrecido. El entendimiento humano, y más del hombre que no acepta a Jesús, que rechaza a Jesús, ese entendimiento, en vez de ser alumbrado, ¿qué creen ustedes que pasa? No puede ser alumbrado, porque Él mismo no permite que sea alumbrado. Y en un lugar donde no hay luz, entonces, ¿qué hay si no hay luz? Oscuridad. Está entenebrecido. Entonces Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Dios quiere que el entendimiento del cristiano sea alumbrado para que entonces ustedes entiendan y crezca en ustedes la esperanza para que sepan quiénes son en Dios, qué esperan en Dios, qué representan en Dios y para Dios. Y luego menciona las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No solamente nos va a alumbrar el entendimiento, no solamente nos va a dejar una esperanza, sino que también habla de la riqueza de gloria de Dios, que es la herencia de los santos. Y el que de ustedes se acuerda en la clase anterior, cuando estudiamos el capítulo 1 de Efesios del versículo 1 hasta el 14, explicamos cuál era esa herencia de los santos. Y dice el 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? La supereminente grandeza de su poder. O sea, la super grande, requete grande, archirrequete grande, grandeza de su poder. Poder único, poder auténtico de Dios, que está a nuestro favor, porque dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Y si nos ponemos a hablar del poder de Dios, ¿qué tan grande es el poder de Dios? ¿Y qué grande o qué tanto puede abarcar su fuerza? Pues nuestra mente no podría comprenderlo. Pero si queremos imaginar algo fuerte, pues imagínense lo más fuerte que hayan visto. El poder, pues, enorme, enorme poder. ¿Cuántos supieron que tembló ayer o hoy? Ayer. Ayer en Michoacán a las, no sé a qué hora, 6 de la tarde. Bueno, por ahí. Y que fue de 6.2 y bueno, tembló. ¿Tembló o no tembló? Tembló. Pero ha estado temblando mucho, ¿no creen? Dice un salmo que cuando la presencia del Señor se acerca a la tierra, entonces tiembla, porque no puede contener a ese Dios tan grande, poderoso. Pero yo les pregunto, ¿por qué se está acercando más Dios a la tierra? ¿Será que ya viene? Y si Él ya viene, déjenme decirle a los que se bautizaron
que tomaron la más grande decisión de su vida, la mejor, y que si el Señor viniera hoy, allá nos vamos con Él. Pero si lo hubieran dudado, sería negarlo. Y el que niega a Dios, Él lo negará también en frente de sus ángeles. Qué situación, ¿no? Y si Jesucristo viene y se está manifestando a través de que está temblando mucho y del pecado del mundo y de tantas cosas que suceden, hoy el Espíritu Santo nos está diciendo que a ustedes no solamente les quiere dar un espíritu de sabiduría y de revelación, sino que también estén dentro del conocimiento de Dios, para que entonces los ojos de su entendimiento sean alumbrado y crezcan ustedes una esperanza dentro de la riqueza de Dios, que también se hace en herencia para ustedes. Y luego dice, remata, hablando de la grandeza de Dios, del poder de Dios, que va a operar a favor de nosotros. Y dice el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a la diestra en los lugares celestiales. Esa fuerza que operó en Dios, en Jesús, para resucitarlo, es la misma fuerza que opera hoy. ¿Quién es? ¿Quién levantó a Jesús de entre los muertos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios, ¿o no? Porque el Padre está en el cielo. Jesús ya está en el cielo. Pero cuando Él estaba en la tumba, el poder de Dios, que se llama Espíritu Santo, fue el que lo levantó. Jesús se fue al cielo, resucitó, se fue y dijo que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador. Pero si Él no hubiera utilizado la palabra Consolador, también hubiera dicho, es necesario que yo me vaya para que entonces el poder de Dios venga a ustedes y operen ustedes y trabajen ustedes. Y ese poder de Dios los haga fuertes, los guíe a la verdad, los sature de poder para que puedan enfrentar las situaciones de la vida. También pudo haberlo dicho así, pero si no lo dijo así es porque Él quiere que nosotros descubramos lo demás. A Él le plació nomás decir, me voy pero viene el Consolador. Y llegó. Y el día que llegó, llegó manifestado en poder. Y dice, el 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El Espíritu Santo lo resucita y lo lleva, dice que subió en una nube, ¿cierto? Que estaban todos sus discípulos con él y una nube, él empezó a elevarse a los cielos y en una nube fue llevado. El poder de Dios, el Espíritu Santo lo llevó. Y cuando lo dejó allá, entonces regresó, porque ese Espíritu Santo, que es el poder, necesitaba estar aquí, para empezar a operar en aquellos que se dejaran utilizar, en aquellos que quisieran decirle al mundo, ya no fumo, ya no voy a tomar, ya no voy a decir malas palabras, ya no voy a agredir a mi hermano, ya no voy a meterme al Face y en vez de bendecir a mi hermano le estoy diciendo de groserías o de cosas. Ya no, sino que ese espíritu de poder va a operar en el que le permita hacer grandes cosas en su vida. Y luego dice el 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Vamos a explicar algo ahí en el 21. Sobre todo principado. ¿Sí saben qué es un principado? Un principado es un demonio. Y el nombre de principado es el nombre de la jerarquía que tiene ante Satanás, que tiene ante el mundo espiritual cristiano también. Un principado viene siendo como un gobernador de un país.
o de un estado. Y si un presidente, por ejemplo, de un estado tiene autoridad, pues la tiene sobre todo ese estado. Así es un principado. Y luego dice, sobre todo principado y autoridad. Una autoridad es otro que le sigue. Y luego dice, y poder y señorío, refiriéndose a las fuerzas malignas. Nomás que aquí no les va a decir al chamuco que gobierna tal, al chamuco que está sobre tal estado, al chamuco que está sobre tal ciudad. No, Dios quiere que nosotros lo descubramos. Por eso aquí nada más nos dice, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Pero de quién estamos hablando? Porque ya se me perdieron. Empezamos, fíjense bien. Es más, vamos a hacer una cosa. Es muy importante que traigan su Biblia. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hacer lo siguiente. Rápidamente se van al versículo 15. Dice, me voy a ir rápido. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, para con todos los santos, subraye la palabra santos, del 15, santos, 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Subraye de vosotros en mis oraciones, que es el final del 16. De vosotros en mis oraciones. 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ahí subraye, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Del 17. Es la mitad del versículo del 17. Y en el 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. Ese hay que subrayarlo todo. 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Ahí también sería subrayarlo todo, pero ahí hay una clave. Ahí ya nos está hablando de la operación del poder. ¿Quién dijimos que es el poder? Póngale ahí donde dice poder, Espíritu Santo. Según la operación del poder, o sea, el Espíritu Santo, de su fuerza. Y luego empieza a hablar del Espíritu Santo de una manera especial. Y el 20 diría, el Espíritu Santo, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y el Espíritu Santo sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién dio por cabeza a todas las cosas a la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Y dice que y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Está hablando del Padre, pero también del Espíritu Santo. Y están hablando de Jesús, pero no da nombres. ¿Se dan cuenta? Esta sabiduría, este conocimiento, es el que el Espíritu de Dios nos va a dar para comprender la palabra. Y ya traducido ese versículo diría, y el Espíritu Santo sometió, bueno, desde el 21, no, desde el 20. El Espíritu Santo, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. También podría decir así,
El Padre mandó al Espíritu Santo, el cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, y el Espíritu Santo los sentó al lado del Padre a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre. Cuando dice sobre todo autoridad y principado es porque en el tercer cielo está ese lugar celestial donde habita el Padre. En el segundo cielo es donde habita Satanás en la potestad del aire, y en el primer cielo. Primer cielo es lo que alcanzan a ver nuestros ojos. Segundo cielo es parte más del universo, y el tercer cielo ya no lo podemos ver. Por eso dice aquí, lo sentó a la diestra del Padre sobre todo principado. O sea, Jesús está encima, está arriba, ya en el sentado con el Padre, pero sobre todo principado y autoridad que han sido puestos debajo de él, hablando y refiriéndose a los chamucos. Y luego dice, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cuando dice, hablando de los nombres que se nombran, está hablando de las generaciones que pasan en este mundo. Sobre todo nombre, nombrado, sobre todas las generaciones. Él está allá arriba sentado, sobre todo chamuco, principado, autoridad, y también sobre todo nombre que se nombra aquí en la tierra. Él es Señor, Él es Dios. Pero luego dice, y el Espíritu Santo, que el Padre lo mandó, sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo puso el Padre por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, el Padre, a través del Espíritu Santo. ¿Ya ven? Ya se los traduje. Esta es sabiduría de Dios. Si lo hubiéramos leído así rápido, no lo entendemos. No lo hubiéramos entendido. Porque en esta sabiduría de que son 7, 8 versículos, siempre hay algo que debemos de recordar. Siempre Pablo, su principal motivo fue que el nombre del Padre siempre fuera exaltado a través de Jesús y por medio del poder de su Santo Espíritu. O sea que Pablo en todas sus cartas siempre pone en primer lugar al Padre, llegando al Padre a través de Jesús y por el poder de su Santo Espíritu. Y aunque no nos da nombres específicos de Jesús, del Padre, del Espíritu Santo, pero sí utiliza palabras que hablan de ellos, como el poder, como el que fue puesto por cabeza de la iglesia, y todos sabemos que la cabeza de la iglesia es Jesucristo, el cuerpo es la iglesia, los hermanos forman la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando dice lo dio, o él lo dio, y sometió todas las cosas bajo sus pies, está hablando del Padre, la máxima autoridad que somete todo bajo los pies de Jesús a través de su Santo Espíritu. ¿Sí estamos aprendiendo? Esta riqueza la podemos encontrar no solamente en las cartas paulinas, en todo. Depende de cómo estemos estudiando la palabra. Hay muchas formas de estudiarla. Estos 7, 8 versículos los hubiéramos leído en 5 minutos. Llevamos media hora con estos versículos, pero los estamos estudiando de una manera especial, para entenderla, para conocerla, para saber lo que Dios le dio a Pablo. Esta sabiduría, para que Pablo la pudiera hablar, primero la tuvo que entender y conocer, y el Espíritu Santo se la dio. Cuando Pablo entendió esta sabiduría, entonces Pablo la dio también. Y cuando Pablo la da, no todos reciben esta palabra, porque no todo el que lee entiende. Muchos leen y perciben poco. Muchos leen y perciben mucho.
Muchos van leyendo, a lo mejor no necesitan leer 3 veces el capítulo, y en la primera que leyeron entendieron lo que muchos en años lo entienden. No depende de que sean unos más jóvenes que otros, sino depende de la capacidad y de la magnitud en la que buscan a Dios. Puede haber cristianos que tienen 40 años de ser cristianos, pero a lo mejor un cristiano de 2 años tiene más sabiduría. O al revés. Lo que va a dar la sabiduría o lo que va a jalar al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría es la manera en que lo buscamos. Y cuando me refiero a la manera en buscarlo, no solamente es lectura, oración, ayuno, no. El buscarlo requiere de una acción, requiere de decirle no al mundo, requiere de decirle no al pecado. Y se complementa con la oración, la lectura y el ayuno, la comunión con los hermanos. Entonces, esto es algo que Dios ya nos dio. Y como dice ese versículo 17, que Él quiere darnos un espíritu de sabiduría y de revelación. Todos podemos tenerlo, todos. Y así como nuestras hermanas y hermanos que se bautizaron tomaron la decisión de yo quiero, ahora tomen la decisión de que quieren ese espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación, y Dios se los va a dar, porque van a pedir bien, pero si piden mal no van a recibir. Si le dicen, Señor, quiero ser Miss Universo mañana, hazme como la Miss Universo, entonces yo dudo que se los dé, porque piden para su carne. Pero si piden para el espíritu, espíritu de sabiduría, revelación, yo no dudo que Dios no se lo dé. Es como un hijo. Papá, dame para comprarme una torta de jamón, no creo que se lo niegues. Pero si te dice dame para comprarme unos cigarros, entonces hasta unos palos le vas a dar. Así es Dios. Si piden bien, no solamente les va a dar para la torta de jamón, también les va a dar para su refresco. Entonces tenemos que pedir bien. Y lo que ustedes están aprendiendo hoy, ojo, es lo que tienen que empezar a pedir. Si usted hoy aprendió que habla de un espíritu de sabiduría dentro del conocimiento de Dios, entonces pídalo. Si usted entendió hoy que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y que Dios, a través de su Santo Espíritu, sometió a todos los demonios bajo sus pies y aún a todo el que está en este planeta, pida de acuerdo a la voluntad de Dios. Señor, así como tú fuiste llevado y estás sentado a la diestra del Padre, un día yo quiero estar sentado contigo. Y es una promesa. Él está preparando un lugar para usted allá donde Él está. Porque Él le dijo al Padre, yo quiero que ellos estén donde yo estoy. Entonces no está pidiendo mal, porque está pidiendo incluso por lo que Jesucristo está intercediendo por usted. Solamente tenemos que pedir lo que está aprendiendo. Pero si a lo mejor usted dice, Señor, yo quiero ser como Pablo cuando apedreaba a los cristianos y los mataba, pues a lo mejor Dios no lo va a escuchar, pero chamuco sí. Y a lo mejor el chamuco sí le echa la mano para ser como Saulo de Tarso. Pidamos bien, para que entonces esta palabra de Efesios 1:15 al 23 se cumpla, la cual es su cuerpo de Jesús, la plenitud de aquel que lo llena todo. ¿Cuántos no alguna vez dijimos, yo me drogo porque siento un vacío en mí? Yo necesito fumar, yo necesito droga, yo necesito alcohol, yo necesito esto porque me llena. Pero realmente no nos llena, porque cuando pasa, volvemos a ser los mismos, huecos, vacíos, sin nada.
peor, con más problemas. Pero aquí dice que Él es el que lo llena todo. Ah, ya encontramos otra cosa por qué orar, por qué pedir. Pues entonces, si alguien se siente vacío, pues cuando ore a Dios, dígale, Señor, lléname. Quiero estar saturado de ti para que entonces yo no tenga necesidad de un cigarro, de nada. Sino que lleno de ti, saturado de ti, pues no voy a estar en busca del pecado porque nada me va a faltar. Voy a estar lleno de ti. Entonces sí hay cosas por qué pedir o no. Pero tuvimos que leer cada versículo más de 3 veces. Yo sé que a lo mejor muchos que no me ha tocado que en la manera de estudiar, hermanos me decían, oiga hermano, pues usted repite mucho. Ya leyó el versículo y lo vuelve a repetir. Ya va a la mitad y se regresa al primero y lo vuelve a repetir. Pero yo pregunto, ¿se aprendió o no? El objetivo es aprender. Si yo leo esto corrido, no entendimos nada. Y si repito, es porque he entendido y comprendido que de esta manera de estudiar es como yo he aprendido. Y por eso estudio así. Esto no es una prédica, esto es un estudio. Estamos estudiando, estamos aprendiendo a manera de estudio, a manera de que usted aprenda. Y está aprendiendo. Ahora lo que aprendió, pídaselo a Dios. Y Dios se lo va a dar. Bueno, quiero hacer una cosa más antes de terminar. Yo tengo mucha confianza en Dios, que este mensaje va a ser escuchado. Y que quien sea que lo escuche, quizás sea la primera vez que lo escuche. A lo mejor nunca le hablaron de Jesús. O a lo mejor sí ya le habían hablado, pero él lo rechazó o ella lo rechazó. Y yo quiero decirle a quien nos escuche, que si en su corazón siente el deseo de decirle a Jesús, que sature su corazón, que llene ese vacío que está dentro de él o de ella, para que entonces Él pueda obrar su perfecta voluntad en su vida, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te quiero pedir, Padre, que vengas a mi vida. Yo reconozco que soy un pecador, que vivo lejos de ti, que te necesito y que me haces falta. Yo declaro, Padre, que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y quiero invitarte a que tomes el control de mi vida. A partir de este momento, no me cansaré de decirte que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Ven, satura mi vida de tu presencia, satura todo mi ser y haz tu perfecta voluntad en mí. Yo lo creo porque he leído que a través de tu Santo Espíritu tú levantaste a Jesús de entre los muertos y lo sentaste por órdenes del Padre a su diestra. Y tú prometiste que nos darías un espíritu de sabiduría, de revelación, dentro del conocimiento que te pertenece. Yo lo creo y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias por permitirme escuchar tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.